Bienvenidos a este nuevo video de apoyo para nuestra materia de taller de fortalecimiento al egreso, donde vamos a continuar con la revisión de la norma 043. En un video pasado ya revisamos un poco acerca de lo que vendría siendo la revisión de algunos de los conceptos generales. Hoy vamos a ver algunas de las recomendaciones marcadas para la alimentación de grupos en específicos de la población. Iniciemos con los criterios generales de alimentación para la población general en México. Bajo la norma 043, los alimentos se van a agrupar en tres grupos principales: verduras y frutas, haciendo énfasis en estos primeros debido a su baja densidad calórica, así como a la baja cantidad de azúcar, la cantidad de agua y fibra que van a tener estas primeras. Siempre se deben de preferir alimentos de este grupo que sean de temporada debido a la facilidad de adquisición por parte de la población de México, así como su bajo costo. Siguiendo el grupo de cereales, donde se debe de preferir aquellos que sean cereales integrales antes que los cereales refinados, véase harinas blancas o refinadas, y siempre prefiriendo aquellas que sean de mayor facilidad para que la población pueda acceder o conseguirlas. Siguiendo con el grupo de leguminosas y alimentos de origen animal, que van a tener la principal característica de presentar una mayor cantidad de proteína. Hay que remarcar que los cereales y leguminosas siempre se deben de consumir combinándolos debido al mejoramiento de la proteína de estos. En cuanto a los alimentos de origen animal, se deben de preferir aquellos que sean frescos, de preferencia eh, carnes de res, pescado, pollo, mariscos, etc. Igualmente que sean de temporadas o accesibles al grupo de población en específico, refiriéndonos principalmente a su bajo costo o al costo que esté accesible a la población. Dentro de este grupo se deben de preferir aquellos alimentos de origen animal que sean reducidos en grasa intramuscular o extramuscular, así como aquellos que sean preparados bajo métodos o técnicas de cocción que eviten el aumento en la densidad calórica del producto, o que sean preparados sin que este método de cocción aumente la densidad calórica del producto. Se hace alimentos que no hayan pasado por un proceso de fritura y que de preferencia hayan sido preparados a la plancha, eh, bajo una cocción al vapor, horneado y a las brasas, aunque en estos el consumo de este tipo de productos debe de ser moderado debido a la exposición que tienen al carbón o a otro tipo de elementos derivados de la combustión incompleta de diferentes tipos de maderas. Ahora, se deben de seguir las siguientes recomendaciones al momento de preparar y elegir este tipo de productos. Primero, recordemos que el consumo de verduras y hortalizas debe hacerse de preferencia mientras están frescas o mínimamente procesadas, de preferencia siguiendo métodos de cocción como la cocción al vapor, la cocción a la plancha o salteados con una mínima cantidad de materia grasa para mantener la totalidad de sus nutrientes, principalmente vitaminas termosensibles, entre la que destaca la vitamina C. En cuanto al consumo de cereales, debe de hacerse cereales integrales o completos y siempre en combinación con alimentos con leguminosas. Los productos de origen animal, como marcamos anteriormente, debe hacerse de manera moderada y siempre prefiriendo aquellos que tengan una menor cantidad de grasa. En el caso del pollo, se debe preferir el consumo del pollo sin la piel para disminuir el consumo de grasas saturadas. En cuanto a los métodos de preparación y cocción, deben de hacerse aquellos que no aumentan la densidad calórica del producto o que puedan aumentar el consumo de grasa saturada en el alimento. Todos los alimentos que se preparen bajo estas normativas deben de seguir los lineamientos marcados por la norma 251 en cuanto a las temperaturas mínimas de cocción, manejo higiénico de alimentos, limpieza y desinfección de superficies y alimentos, entre otros. En cuanto al consumo de agua, se debe de preferir esta antes que cualquier otro tipo de bebida, de preferencia limitando el consumo de bebidas ricas en azúcar, como podrían ser bebidas azucaradas y carbonatadas, denominados refrescos, jugos, leche
En cuanto a la leche, debe de ser esta descremada o semidescremada, evitando o moderando el uso y consumo de leche entera por la cantidad de grasa que va a contener. En cuanto al café, té y otro tipo de bebidas calientes, deben hacerse siempre sin azúcar añadida para evitar el consumo de este carbohidrato simple. En cuanto al periodo de lactancia, se debe recomendar que las mujeres embarazadas mantengan un consumo estable y constante de diferentes tipos de alimentos, principalmente aquellos que sean ricos en calcio, hierro y ácido fólico. Y en el caso de los bebés menores a 6 meses, se debe mantener y promover el periodo de lactancia o el consumo de leche materna antes que otros sucedáneos. En cuanto a la relación de costo-beneficio de la compra de alimentos, estos siempre se deben de hacer de acuerdo a las capacidades económicas de cada familia y a los métodos de preparación y acceso a los métodos de transformación que sean adecuados para cada individuo. En cuanto a la prevención de enfermedades ligadas a la alimentación, recordemos que el concepto de enfermedad se puede definir como cualquier condición que perjudica el correcto funcionamiento del cuerpo del ser humano. En este último siempre va a estar ligado directamente a la alimentación, ya que las deficiencias y los excesos en la alimentación de un individuo pueden predisponer al desarrollo de diferentes estados de desnutrición, caries, anemia, deficiencias de nutrimentos, derivados principalmente de una dieta monótona, obesidad por el consumo de alimentos con una densidad calórica alta y una falta de actividad física, arteriosclerosis, diabetes mellitus, que puede ser directamente por factores influenciado por factores genéticos o por malos hábitos de vida, consumo de alimentos ricos en carbohidratos simples que pueden llegar a generar picos de glucosa y a aumentar el riesgo de padecer a lo largo de la vida, osteoporosis, cáncer, hipertensión, entre otro tipo de enfermedades o padecimientos ligados a la alimentación.
En el apartado de la mujer en periodo de lactancia se hace referencia principalmente al incremento en la ingesta energética por día y al incremento de ciertos nutrimentos, principalmente calcio y fósforo, incluso por arriba de las recomendadas para la mujer embarazada. Estos requerimientos siempre se deben de hacer de acuerdo al estado de salud, nutrición y actividad física de la mujer. En el caso de la lactancia puede ser lactancia exclusiva o mixta. Cuando se haga la lactancia mixta, siempre se deben de tomar en cuenta el tipo de alimento que se va a incluir en este periodo, donde se puede hacer con otro tipo de leches, siempre pasteurizadas o que hayan pasado por un tratamiento térmico que garantice la inocuidad del producto, así como con sucedáneos de la leche, lo que nosotros conocemos como fórmulas, que no se deben de aplicar sin un previo examen médico o si no están recetadas por el doctor de cabecera. En cuanto a la alimentación de los infantes de 6 a 12 meses, se mantiene que ya se pueden incluir otro tipo de alimentos diferentes a la leche materna en este periodo. Eh, como recomendación se maneja que en caso de que se utilicen sucedáneos de la leche siempre se vean aquellos que sean adecuados para la alimentación del bebé con el apoyo del pediatra o del médico de cabecera que esté llevando su estado nutricional. Se hace la recomendación igualmente de que se realicen 3 comidas fuertes y 2 colaciones y que en estas se incluyan aquellos alimentos que se preparen para los demás integrantes de la familia, siempre y cuando estos tengan una menor cantidad de sal, azúcares y edulcorantes, y que se experimente o se permita la relación del niño completa con sus alimentos, que identifique las texturas, sabores, colores y en caso de que haya un rechazo de estos, se hagan las modificaciones necesarias para hacerlo lo más apetecible posible hacia el niño y que éste vaya identificando aquellos alimentos que sean de su preferencia. Se debe de promover siempre un ambiente sano de crecimiento y experimentación. En el caso del ambiente sano, como ya lo marcamos anteriormente, que en la comida estén presentes todos los familiares, que no haya algún efecto distractor que pueda llegar a distraer un poco a la familia del consumo de sus alimentos, que se maneje una convivencia sana y en cuanto a la experimentación, que se le dé libertad al niño o a la niña de que experimente con las texturas, que pueda tocar los alimentos, que pueda revisar su interacción con ellos. Se recomienda posteriormente la revisión de la norma 031 SSA2 del 2019, misma que se pone en los comentarios del video. Para la alimentación de los infantes de 1 a 4 años de edad se debe seguir manteniendo el ambiente sano de crecimiento y alimentación, de preferencia involucrándolo en las actividades de selección, preparación y consumo de alimentos en un entorno familiar seguro. Al momento de que se trabajan en buenos hábitos alimenticios, se hace referencia a que, si bien se pueden incluir en este periodo algunos alimentos ya procesados, sobre todo dulces, productos de panadería, repostería, etc., se haga énfasis en que su consumo se debe hacer con moderación y siempre acompañado de una actividad física importante. Se sigue manteniendo la recomendación de llevar a cabo 3 comidas mayores y las 2 colaciones a lo largo del día, y en esta etapa es importante mantener que el crecimiento se va a desacelerar, por lo tanto la ingestión
ingestión diaria de los alimentos va a disminuir. Dentro de este punto, la norma 043 recomienda que no se obligue al infante a consumir alimentos una vez que ya está lleno o que ya ha alcanzado su periodo de saciedad, y simplemente que se vaya experimentando o que se vaya permitiendo al infante conocer aquellos alimentos que son más de su agrado, aunque siempre manteniendo una alimentación o una comida variada alrededor de todo el día. En la alimentación de los jóvenes de 10 a 19 años se debe hacer énfasis en que en esta etapa se va a acelerar el crecimiento y por lo tanto las porciones y el volumen de los alimentos consumidos puede ser mayor. Aunque no se trata de limitar el consumo de los alimentos, sí se va a tratar de moderar el consumo de ciertos tipos de productos, sobre todo aquellos que sean industrializados, procesados o que tengan un alto aporte de grasas, sodio y azúcares, para favorecer una alimentación variada y completa. En esta etapa se debe vigilar el consumo de alimentos de acuerdo a la disponibilidad familiar y a la actividad física del individuo, haciendo énfasis en que ésta siempre debe ser adecuada al estado de salud y a las actividades diarias del individuo, y se debe de mantener una orientación en el consumo de alimentos saludables preparados de preferencia en casa o, si no es posible, aquellos que sean preparados bajo condiciones higiénicas, sobre todo aquellas que están revisadas en la norma 251. En esta etapa es importante también vigilar los indicadores de riesgo en la aparición de trastornos alimenticios debido a condiciones sociales, escolares, académicas o incluso por tendencias gastronómicas que pueden afectar en gran medida la alimentación del individuo o incluso favorecer la aparición de diferentes tipos de enfermedades o desórdenes alimenticios.
El plato del buen comer. Recordemos que el plato del buen comer es esta herramienta que nos maneja la 043 para que nosotros podamos incorporar de todos los alimentos o de todos los grupos alimenticios, verduras y frutas, cereales y leguminosas y productos de origen animal siempre en nuestras comidas. Dentro de esto, las recomendaciones es que las verduras y frutas siempre se consuman frescas, con cáscara, o si son cocidas, siempre prefiriendo tratamientos térmicos ligeros, como una cocción al vapor o a la plancha, evitando principalmente el proceso de fritura o cualquier otro tratamiento térmico excesivo que pueda disminuir la cantidad de nutrientes en el producto, principalmente de las vitaminas termosensibles. En el caso de cereales, siempre prefiere aquellos que sean provenientes de cereales integrales y combinados con leguminosas para mejorar el valor proteico de la proteína. Y en el caso de alimentos de origen animal, preferir aquellos que tengan menor cantidad de grasa saturada o que hayan sido preparados mediante métodos de cocción que no aumenten la cantidad de esta en el producto terminado. Se debe siempre también de hacer la elección o la selección de los alimentos, prefiriendo aquellos que sean productos de temporada debido a las mejores características sensoriales que van a presentar, así como al menor costo. También se debe de mantener una oferta variada entre los cereales y leguminosas que se consumen y buscar siempre una presentación adecuada a las preferencias de cada grupo de personas, manteniendo una variedad constante de productos en cuanto a su contenido de alimentos y métodos de preparación.
Calcio. Este mineral se encuentra en cantidades adecuadas en la mayoría de los derivados lácteos como queso, leche y yogurt y en algunos productos de origen marino en los que se consuma con todo y el esqueleto del animal, como sardinas, charales y boquerones. En el caso de los charales hay que preferir aquellos que solamente sean deshidratados o secados al sol y evitar el consumo o limitar o moderar más bien el consumo de productos de la pesca fritos, aunque se consuman con todo y el hueso, con todo y las espinas. En el caso de los cereales, uno de los principales productos que va a tener un buen aporte de calcio son las tortillas y en general todos los productos derivados del maíz nixtamalizado, ya que durante el proceso de nixtamalización y para favorecer la transformación del cereal en masa de maíz, se le agrega un poco de cal o se le da una cocción en un medio alcalino mediante el agregado de cal y este va a mejorar no solo el aporte de calcio sino también el aporte de vitamina B3, que recordemos que la vitamina B3 o niacina, su deficiencia puede llegar a causar peladra.